Bueno, hermanitos, hoy empezaremos con la segunda charla, que es el amor del Hijo, ¿verdad? Hemos ya visto anteriormente el amor del Padre. Vimos en la charla anterior representado ese amor del Padre en el Hijo pródigo. Ese Padre que deseaba tanto otra vez estar con su Hijo, que lo esperaba. Entonces vemos ese amor esperando de volver a recuperar el Hijo. ¿Y cómo lo vemos? También lo vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Entonces había una relación entre la creación de Dios Padre y pues sus hijos, ¿verdad? Que eran Adán y Eva, pero ellos pecaron. Entonces esa relación se rompió. Ya no había esa comunicación. Pero ese amor de Dios Padre no podía quedarse ahí. Hizo una promesa. Iba a mandar al Mesías, el que volvía a restaurar esa relación, ese Hijo. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de la promesa de la venida de ese Mesías, de ese amor. Y entonces, ¿dónde lo podemos ver de que ahí estaba esa promesa? Pues la carta de Primera de Juan habla de eso. ¿Y qué nos dice? Dice, aquí tiene lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra vida. Pues los apóstoles eran judíos y se conocían el Antiguo Testamento, esperaban esa venida, esa palabra. Y ahora dice San Juan, lo hemos visto. Es decir, el amor ahora tiene un rostro y Él se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos el amor representado en el Hijo. Pero ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Nos vino a enseñar. Porque así dice la palabra. En Juan 6:45 dice, serán todos enseñados por Dios. O sea, vino Jesús a enseñarnos. A través del Nuevo Testamento podemos conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos el amor del Hijo. Ay, sí, la palabra, vamos a misa, pero no lo sentimos, porque el amor se debe sentir. ¿Dónde lo podemos ir a sentir? En la Eucaristía. Muchas veces sabemos que está ahí, sabemos que el cuerpo de Cristo está presente, pero ¿lo hemos sentido? ¿O solo lo conocemos porque así nos lo enseña la Iglesia Católica y es un dogma y debemos de creer que existe el cuerpo de Cristo ahí? No, el amor se siente. En la Eucaristía está el corazón de Cristo. Ustedes pueden ver ahí en las redes sociales, en YouTube, pues que hay milagros eucarísticos donde se encuentra que es el corazón de Cristo que está en la Eucaristía. Entonces, cuando tú vas a la Eucaristía, puedes simplemente quedarte ahí, porque mucha gente le he escuchado decir, es que yo no sé orar, es que yo no sé qué decir. Pues sí, me sé el rosario y solo rezo, pero yo no sé orar. Entonces simplemente quédate ahí. Quédate callado y Él te enseñará. Y el Espíritu Santo saldrá de ti palabras. Entonces es como el sol. Tú vas a la playa y muchas veces te quemaste y no estuviste afuera del sol. Dijiste, ¡ay, qué raro! Pero si ni siquiera salí en el sol y me quemé. Pues así es, tú recibes los rayos de la gracia de la Eucaristía, porque el corazón del Cristo late por ti, y dice tu nombre cada vez que late. Entonces,
es ese corazón de Jesús. Y ahí podemos encontrar el amor de Jesús. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Pues en cualquier sacramento. Muchas veces vamos a confesarnos, andamos con angustias y una confesión, encontramos el amor de Jesús en una confesión, porque el sacerdote tiene la facultad de en ese momento ser Cristo. Y el Espíritu Santo lo va a inspirar para darte el mejor consejo. Y entonces sientes el amor de Jesús en ese sacramento. También en la palabra. En la palabra es donde más podemos encontrarlo muchas veces porque estamos en la casa y si tienes una Biblia, puedes recurrir a ella. Jesús nos vino a enseñar cómo llegar otra vez al Padre, a ese amor. Nos dice Primera de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice el Señor. Él es el camino. Muchas veces andamos por la vida sin saber qué decisiones tomar. Hoy todo mundo dice, es que yo tengo la razón, yo estoy en la razón, yo tengo la verdad. Pero ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Él ya se dio a conocer. Él es la verdad. Y en su palabra puedes encontrar la verdad. Y como Él es la palabra, en toda la Biblia lo puedes encontrar. Jesús está impreso en toda la Biblia. Sabiduría, palabras de sabiduría, ahí están. ¿Cómo tienes que relacionarte con tu hermano? Ahí está en la Biblia. Entonces, Él es la verdad. ¿No te diste cuenta que estabas mal? Ay, ahora sí lo veo porque tengo la luz de Dios. Entonces vas en el camino del amor, en el camino que Jesús te va enseñando. Pero la mejor representación que por lo menos yo, y quiero compartírselo, he encontrado, es el buen samaritano. Lo encontramos en Lucas 10:25. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. Pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole, cuídalo y si gastas más, yo lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de ley contestó,
el que se mostró compasivo con él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Entonces, podemos ver que ese buen samaritano, meditando, es Jesús. Es Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el pecado, verdad, a través del mal, no nos ha venido a robar, a golpear? Y terminamos como ovejas heridas y golpeadas, ya sea por otras personas, que nos dolió lo que nos había dicho, por odios, rencores. Entonces, falta de amor. Pero vino este buen samaritano y se compadeció. Y entonces lo subió, dice que se lo llevó y todavía dio unas monedas. Ese es el precio que el Señor, ¿verdad?, ha dado para que nosotros estemos bien, para que nos fortalezcamos. Él cuida de nosotros. A veces, como estamos en ese camino, en la vida, se nos olvida que ahí está Jesús, que podemos recurrir a Él, que estamos golpeados, que estamos atribulados y que podemos recurrir a Él, que Él viene a vendarnos nuestras heridas. Entonces, podemos recurrir a nuestro Señor, a ese amor. Ahí se ve representado tan claro el amor de Jesús. Pero, como Jesús nos vino a enseñar, vemos que le pregunta, ¿verdad?, ¿quién es el buen samaritano? Claro que era lógico. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién fue el que hizo? Y le contesta, pues, el samaritano. ¿Y qué le dice Jesús? Haz tú lo mismo. Pero aquí no se lo dijo a él, te lo dice a ti. El llamado es para que tú también hagas lo mismo. Para que cuando veas a alguien, te compadezcas. Ustedes en esta devoción van a hacer una oración que dice, haz mi corazón semejante al tuyo. Todos los días lo van a decir. Ese corazón es el que Jesús nos vino a enseñar. Eso es lo que Jesús quiere de ti. Entonces, cuando el Señor viene y dice que cambiemos nuestro corazón, es porque no podemos quedarnos con que, ay, qué lindo, el Señor, todo lo que hizo por mí, gracias. No, es que lo que quiere es que vayamos y seamos ese samaritano y cambiemos nuestro corazón. Y que veamos al prójimo y que vea el prójimo en nosotros a Jesús. Que nosotros seamos un Jesús. Que cambiemos ese corazón. Que lata nuestro corazón por el prójimo. Que lo amemos como Jesús lo ama. No porque tenga pecado, no porque sea el hombre más bueno, no. Sin importar quién sea, hay que amarlo como Jesús lo ama. El que mejor habla del amor de Jesús es San Juan. Y lo vemos en Juan 13, del 22 al 25. Jesús se conmovió con su espíritu y dijo,
con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús más amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Entonces, palabra de Dios. Vemos varias cosas en esta palabra. Primero, que Juan se sentía el discípulo más amado. Pero nos preguntamos, ¿por qué era que Juan se sentía el discípulo más amado? Porque así lo dice él, aquel discípulo al que Jesús más amaba. Hay apariciones que son privadas. Estas no son dogma de fe. Si se quiere creer, pues se cree, mejoran el entendimiento de la palabra, pero si no se cree, no es pecado. Pero existía una santa que es Santa Gertrudis la Grande. Ella, en la fiesta de San Juan Evangelista, tuvo la dicha de que el Señor le dio la gracia de recostarse en su pecho. Entonces, cuando Santa Gertrudis siente los latidos de Jesús, sintió el cielo y el amor de Jesús. Y si ustedes analizan esta palabra, así dice, que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Él estaba sintiendo el amor de Cristo. Él en ese momento, Jesús le hizo sentir su amor, sus latidos. Entonces llegó a sentirse el discípulo más amado. Pero tú, en esta devoción, así va a ser, porque es la devoción del corazón de Jesús, donde va a latir el corazón de Cristo. Y la idea es que tú te recuestes también en el corazón de Jesús, para sentirte su discípula más amada. Entonces, vemos que como hay una relación de amor, todavía hasta se siente, pues, no con pena de preguntarle: Señor, ¿y quién es? Y el Señor se lo responde. Entonces, es cuando hay una relación de amor entre personas, no hay una pena, todo es amor. Entonces uno no se queja de alguna situación, sino que hay amor. Y uno pregunta, no con cóleras, no con rencores, no. Con: Señor, ¿qué pasa? Con interrogantes. Y el Señor responde. Y como les dije, responde en su palabra, responde a través de un sacerdote, responde en una misa. Entonces, cuando hay una relación y tú sientes el amor de Jesús, entonces ya empiezas a entrar, no solo a sentir lo bonito del amor de Jesús, ya empiezas y vas a tener también que, si ya lo sientes, ser ese amor. Porque San Juan, si tú lees todas las cartas de San Juan, son las que más hablan del amor. Porque podemos encontrar en Primera de Juan, que dice, Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú no amas y tienes algún rencor, es porque necesitas llenarte más del amor de Dios. Porque cuando tú te inundas de ese amor, como agua viva, como dice el Señor, y te llenas de ese amor, entonces transmites ese amor. Y es cuando
cuando empiezan los testimonios de otros. Y es la idea, es cuando ven en ti a Jesús. Había una persona, hace poco vi en el internet a un pobre hombre que había matado 100,000 mujeres. La verdad, pobrecito, porque no había conocido a Dios. Y el juez les permitió pues desahogarse con esta persona, ¿verdad? Porque ya no tenían al ser amado. Y se pueden imaginar todo lo que le decían. De todo a ese pobre hombre. Mire, no se conmovió por nada. Tenía un corazón de piedra. Y no me extraña porque no había conocido a Dios. Mas de repente se paró alguien, un seguidor de Jesús, y le dijo: ¿has hecho de mi vida, para yo dar testimonio, la parte más difícil de mi vida? ¿Sabes por qué? Porque yo ahora te perdono. En ese momento, ese hombre empezó a llorar. Vio a Jesús representado en ese hombre. Eso es lo que tienes que hacer tú. Que vean a Jesús en ti. Que ya no vean el rostro de Martita, Juan, Pedro, Antonio, Alicia. No. Que vean ese rostro y digan: es de Jesús. Si leen en Hechos, una cosa de los que representaba a los primeros apóstoles era el amor. Entonces, la verdad es que nuestra sociedad necesitamos a ese samaritano que nos cubra y nos vuelva a sanar. Pero el Señor va de uno en uno. Entonces, si va cambiando corazones, cambia toda la sociedad. Entonces, no esperes que el otro cambie. Si el Señor te ha llamado ahora, es para que tu corazón cambie. ¿Por qué? Porque en esta devoción vas a encontrar las gracias más grandes. Te vas a gozar. A pesar si tienes alegrías, tristezas, no importa. Porque en el amor todo pasa. Pero el llamado es a cambiar. A que también, si vas a sentir ese amor, no te quedes con ese corazón. Haz como el corazón de Jesús, semejante a Jesús. Y entonces latirá tu corazón junto con el de Jesús hacia el prójimo. Aquí va terminando esta charla. Espero que ese fuego de amor vaya encendiéndose, ¿verdad? Porque es un fuego de amor. La verdad, esta devoción que va a latir en el mundo y tú vas a ser parte de esto. El Señor ha tocado ahora tu corazón y tú vas a ser parte de esto. Y te ha elegido y ha tocado. Y ha sido tu decisión decir sí y estar viendo estas charlas. Así que te invito que sigas hasta el final, hasta la meta, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Después de la charla, la meta no es así. Empieza el amor. Bueno, hasta aquí los dejo y bendiciones a todos.